If this doesn't work, I think it's fine. But if it doesn't, there's one more thing to get there. Ujú. Ya, ya estamos. Creo que ya estamos en, Okay. ya estamos en vivo. Yeah. Ahora sí. I'll go. Muchas gracias. Todos los días a veces nos pasa esto de que... No, pues es lo de hoy. Sí, y fíjate que Zoom todavía no funciona tan bien, pero bueno, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo una vez más. Buenas noches a todas y a todos. Estamos una vez más en vivo en este foro indígena, un espacio para conocer las historias, las voces, la palabra de hombres y mujeres indígenas. Y aquí estamos el día de hoy, tenemos una invitada especial. El día de hoy estoy con Rubí Sanda Huerta. Ella es una mujer purépecha, poeta. Voy a leerles un poco la descripción de su trayectoria. Tiene una trayectoria absolutamente fascinante. Ella es poeta, es traductora y docente. Ella es licenciada en Historia por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Es lingüista y comunicadora en voz de la cultura purépecha. Es profesora del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ha dedicado su vida a la promoción y fortalecimiento de su lengua materna a través de la realización de documentales y participación en foros, congresos, coloquios nacionales e internacionales. Además, es autora de 3 libros. Los libros son Delirios, Cantos de una mamá purépecha a su hijo y a su hija. En realidad, este libro nos comenta, lo escribió para su hija, pero ahorita vamos a platicar de eso. Es una historia muy interesante. Y Palabras que brotan. Palabras que brotan es su último libro y es el que nos va a presentar hoy, pero vamos a platicar de otros libros que ha escrito también. También ella participó en una compilación que se llama Originaria. Pues sin más, le doy la bienvenida a Rubí y te agradezco mucho, Rubí, que hayas aceptado estar este día platicando conmigo aquí en Foro Indígena. Nachus que ya me enduchan en acá in churi makimbo mente luxembambi tanishwa hasta canik tipikingon maruatan huchar wanda cuanga maruatan huchar eratzi cuan huenicue chingón. Pues muchas gracias. Bueno, di un saludo en mi lengua, que bueno, pues es para la gente que me está viendo a lo mejor que son mis paisanos o hablantes del purépecha, y pues les di un saludo en mi lengua purépecha. Pues agradecer el espacio a Foro Indígena y a ti en especial por abrir estos espacios de diálogo en donde, bueno, pues nos invita a estar repensando, reflexionando sobre muchos temas que nos pues aquejan y también nos tienen ahora sí que con muchas expectativas, porque creo que a pesar de estar como que enterados de lo que está pasando a nivel mundial con todo esto de la pandemia, creo que desde nuestras trincheras estamos también trabajando muchas veces desde casa, aportando desde diferentes pues perspectivas y espacios. Entonces, pues este espacio es algo interesante, importante, en donde pues nos reúne justamente a personas hablantes de diferentes lenguas, de diferentes formas de vivir nuestra lengua. Y pues en esta ocasión, pues quiero compartir con ustedes pues el más reciente libro que estoy presentando y que también justamente por todo esto de la pandemia no se ha podido promover mucho. Entonces, bueno, pues aquí vamos a estar platicando un poquito de este material y pues muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Rubí. Es cierto, como tú dices, este momento de pandemia, este momento en el que todos hemos tenido que estar un poco detenidos en nuestras actividades, pues surgen estos nuevos espacios. Estos nuevos espacios son para ello, para acercarnos en la distancia, manteniendo la distancia, es una oportunidad para acercarnos.
te quiero comentar, vamos a tener todos los sábados, poesía indígena y tú estás inaugurando estos sábados. Entonces, este, este, este programa especial de todos los sábados con poesía indígena y te quiero agradecer mucho que estés aquí. Me gustaría preguntarte, ¿cómo surge la necesidad de escribir? ¿Cómo surge tu talento como escritora? ¿Cómo empezaste? Bueno, es muy buena pregunta y creo que es una de las más comunes. Y bueno, voy a contestar. Siempre me interesé mucho por la lengua, bueno, mi lengua, pero algo que yo no entendía era por qué, siendo hablante de una lengua como es el purépecha, no sabía ni leerla ni escribirla. Este proceso se da, pues, yo creo que con todos los hablantes, porque siempre en la escuela se nos enseña como primer idioma, pues el español, a escribir, a leer y conocer todo lo que es la estructura y el sistema, pues en una lengua que no es la nuestra. Entonces, llegamos a una edad en donde ya sabemos leer, escribir, pero en español, pero en nuestra lengua no. Entonces, bueno, mi primer acercamiento a la escritura, pues realmente fue desde muy pequeña porque tuve una ventaja muy grande que yo estuve en internado indígena, ahí en mi comunidad, en donde, bueno, pues nada más aceptaban a niños que eran hablantes de purépecha, estos albergues o internados que pertenecen al INPI, bueno, en ese tiempo era el INI, y bueno, pues ahí obviamente teníamos toda la tarde y noche conviviendo con nuestros tutores que eran hablantes y teníamos que tomar como talleres y clases de lengua y cultura purépecha. Entonces, mis primeras nociones de la lengua, pues realmente fue desde muy pequeña. Nos enseñaban pues a leer o el abecedario o algunos libros de texto que eran en lengua. En la secundaria igual tuve esa fortuna de seguir en otro internado que también era indígena y que se ubica en el municipio de Paracho. Y bueno, ahí sí ya tuve yo mis primeras nociones de empezar a escribir de una manera, pues a lo mejor más consciente, porque ahí sí, bueno, ya teníamos maestros que nos hacían estas invitaciones a conocer nuestra lengua desde otra forma, ¿no? Analizarla, reflexionarla y ver por qué estamos nombrando nuestro entorno en una lengua distinta. Entonces, al principio yo no escribía propiamente poesía, simplemente eran escritos, pues no sé, cualquier idea, pensamiento, pero que fuera en lengua. Pero el acercamiento ya más fuerte que ya tuve con la poesía propiamente ya fue cuando migré. Mis papás estuvieron viviendo en Guadalajara por cuestiones de trabajo. Mi mamá era empleada doméstica y mi papá, bueno, pues trabajaba en las obras. Y por temporadas nos llevaban con ellos a veces a trabajar. Pero ya después me gustó y le dije a mi mamá que pues no, yo quería hacer mi carrera en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues me voy con ellos, pero después me quedo sola. Y bueno, en esa búsqueda de ver quién más o con quién podía yo comunicarme en mi lengua, pues no había mucho, siempre la mayor parte con los que convivieran eran personas que hablaban pues el español. Y mi ejercicio, pues, de escribir y de empezar a sacar todo eso que yo sentía a través de las emociones, pues era ya escribiendo y escribiendo y escribiendo. Entonces, bueno, pues ya después cuando me mudo a la Ciudad de México es cuando empiezo yo a involucrarme y a conocer a otros escritores. Conocía, por ejemplo, ya que se hacía un festival de poesía en la UNAM, que era en la sala Nezahualcóyotl, y que en ese tiempo, justamente cuando yo llego a la Ciudad de México, pues se estaban anunciando ya creo que era el segundo festival o el tercero, me parece.
Entonces, pues yo muy emocionada porque nunca había asistido a un festival de poesía de lenguas e indígenas y más pues en una sala como la sala Nezahualcóyotl. Entonces, como que ahí fue todo el despertar de mi interés por escribir y al mismo tiempo irme dando cuenta que este ejercicio cada vez se hacía como más eh, presente en mi vida, ¿no? Y era como una necesidad de estar escribiendo y de pues querer comunicar lo que yo quería comunicar en mi lengua. Y bueno, pues empecé justamente a indagar y a buscar más espacios donde podía desarrollar pues esa inquietud, ¿no? Que tenía. Wow. ¿Y cómo, en qué año fue esto de la sala Nezahualcóyotl? Fue en el 2011, me parece, si no estoy mal, cuando yo empiezo a ver todo, pues ese movimiento que había de escritores sobre todo en la Ciudad de México, que bueno, es donde yo conozco a escritores como, bueno, en este caso a Natalia Toledo, a Celerina Sánchez, a Irma Pineda. Pues yo empiezo a tomar como referencia a esas mujeres y pues ver que había más allá de lo que yo podía ver con mis ojos, sino empezar también a investigar quiénes eran, de dónde eran, qué lenguas y quiénes más estaban escribiendo en lenguas indígenas. Claro. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué fue lo que te aportó a ti? Aparte veo que te dio como mucha confianza, ¿no? Pero ¿qué más te aportó? Pues fíjate que fue algo bien interesante porque ese año que yo fui, fíjate que me tocó escuchar a Isaac Carrillo, que bueno, ya fue uno de los poetas que desafortunadamente fallece muy joven. Él es maya. Estuvo también Ruperta Bautista, que es una de las poetas más que yo admiro muchísimo. Ella es tzotzil. Y bueno, en ese festival algo me movió y yo en ese momento también fue como algo inconsciente, pero yo decreté y dije, algún día voy a estar aquí. Fue como que la idea que tuve y en ese tiempo, pues yo, bueno, en ese año yo había ido como espectadora, yo fui a admirar, a escuchar, a ver qué podía. Ese encuentro se hace de manera cada 2 años, pues de ese año, del 2011, en el 2014 ya fui invitada al festival. Entonces fue como que algo en lo que yo no entiendo qué pasó en ese momento, pero yo me vi en ese momento, en ese espacio y dije, aquí tiene que estar la lengua purépecha. No precisamente yo, pero dije, tiene que escucharse en este espacio la lengua purépecha, porque el sonido es tan poderoso, el ambiente, toda la energía que se concentra en el festival es poderosísimo. Y bueno, entonces fue algo impresionante cuando me hablan y me dicen, bueno, pues te invitamos para el siguiente festival que va a ser dentro de un año. Y bueno, pues yo estoy muy emocionada porque también en ese tiempo ya estaba por salir mi primer libro, que era el de Delirios. ¿Y qué preparaste para esa primera presentación? Pues justamente fue de todos los trabajos concentrados que yo ya estaba realizando y que bueno, ya también ya estaba trabajando para que saliera la publicación, pues fue como, ahora sí como el debut del libro. Todavía me acuerdo que lo teníamos en PDF en revisiones, cuando pues ya me dicen los organizadores que bueno, lo mandara así como estuviera para que ellos se dieran cuenta de la calidad literaria y todo lo que tenían que ver. Y bueno, pues sí fue aceptado afortunadamente. Y pues ahí fue de manera, como algo que todavía no estaba publicado, pero que inéditamente ahí se fue a presentar en ese festival. ¿Y qué respuesta obtuviste de ese momento? ¿Cuál fue tu impresión de estar ahí? Verte primero ver ese momento como un sueño y después estar ahí. Pues fíjate que me costó asimilarlo, o sea, yo en ese momento como que todo pasó así de, a ver, este libro y luego la invitación, y de repente cuando pasa esto del festival, empiezo a ver, pues que a veces uno como
perdón, como escritor o como alguien que está compartiendo parte de tu obra, piensas que nadie se da cuenta o que nadie te echa de ver. Entonces, pues en ese festival eran 12 voces, 12 lenguas. Y de esas 12 lenguas, pues yo sabía de muchos que tenían ya una trayectoria impresionante, que es el caso del maestro Esteban Ríos Cruz, el poeta eh, oaxaqueño, y bueno, entre esos pues había poetas internacionales, entonces era mucha la angustia mía que yo decía, bueno, yo hace 2 años apenas estaba acá como espectadora, obviamente mi trabajo, lo que ya venía realizando, pues no era nada más de hace 2 años, sino que ya era un trabajo de mucho tiempo, pero en ese momento como que no asimilaba la magnitud y todo lo que me esperaba después. Para mí, hasta hoy en día digo, no es que sea conformista, pero digo, creo que empecé al revés, porque a lo mejor muchos empiezan como primero haciendo todo un trabajo impresionante de publicar o no sé cómo sea este proceso, pero a partir de que yo doy a conocer pues esta nueva manera de contar, de narrar, de decir versos en purépecha, pues fue como el despunte, porque ya de ahí empieza a haber pues este interés, la gente me empezó a llamar, oye, pues ¿dónde podemos conseguir tu libro? Yo les empecé a decir, pues apenas va a salir en publicación. De hecho, cuando salió, se agotó totalmente porque eran muy poquitos, fueron muy poquitos tirajes, fueron 500 ejemplares y pues volaron. O sea, yo hasta la fecha, pues nada más lo tengo en PDF porque no me quedé con ninguno. Entonces fue como que algo interesante que pasó y bueno, eso me hizo reflexionar mucho sobre lo interesante que es, pues partiendo de ahí, de esa experiencia, trabajar mucho más. O sea, para mí siempre fue cada vez hacerlo mejor, cada vez prepararme más, cada vez conocer más cosas de mi lengua, que fue una de las cosas también que me ha llevado a conocer mi lengua desde su estructura, desde cómo funciona realmente la lengua. Y eso me ha dado herramientas y a la vez me ha ayudado bastante en este proceso creativo. Pues suena muy interesante tu historia, cómo fue realmente este momento casi mágico, ¿no? De, de pasar de verte como espectadora y de pronto ya ser una autora y ser también recibida también. Sí, que eso es lo más difícil. Yo creo que el hecho de que estuviera ahí no significaba así que tuviera ahora sí que a lo mejor un reconocimiento no como tal, pero mi miedo era pues qué tal si no les gusta, qué tal si nada más estoy aquí, no sé, entonces desde ese momento yo sí me planteé en decir, tengo que hacerlo mucho mejor, tengo que seguir trabajando y realmente dedicarle todo mi alma y mi esfuerzo y mi corazón a esto, porque es lo que me gusta. Entonces, pues sí, ya yo creo que mucho después se fue generando ya desde este espacio, a lo mejor externo, un lugar donde no era propiamente el lugar del sitio desde donde escribía, que era mi comunidad, pero todo lo que escribía era realmente la nostalgia de no estar en ella, ¿no? Entonces, ya después fui conociendo más personas que me fueron guiando y me fueron, pues también, ¿por qué no decirlo, no? También diciéndome cómo es este trabajo, ¿no? De lo que implica y realmente pues que la preparación nunca va a terminar de seguir conociendo más y eso es lo que me ha ayudado bastante hasta ahorita. Creo que el no pensar que pues ahora sí que empecé de la nada, sino que sí, simplemente ha generado un mayor compromiso, no solamente en esa parte de seguir mejorando, seguir escribiendo, sino también el compromiso con mi lengua. Ahorita lo que realmente me ocupa en estos momentos es generar realmente ese interés porque la gente sepa, conozca, lea, escriba su lengua, porque creo que no tendría mucho caso que hubiera escritores en lenguas indígenas si lo que escribimos no es para ellos, ¿no?
si todo lo que se lee es en castellano o en español y que la gente hablante nativa pues no conozca esos materiales. Eso es lo preocupante. Entonces, ahorita pues generando también este público de dar clases en purépecha, de reforzar el idioma desde otros espacios, pues creo que es lo que me ha ayudado y ha sido como que algo congruente en mi vida también, ¿no? Claro. Pues, oye, ahorita que me planteas un poco tu historia, me pregunto, ¿cómo reaccionaron tus papás? ¿Cómo reaccionaban tus papás? Pues fíjate que en una comunidad es algo como, yo me acuerdo que cuando empecé mucho a salir a festivales, a eventos, incluso académicos, o que me invitaran a un a leer en algún lugar, pues de repente se daba cuenta mi mamá o mi hermano le contaba que yo andaba en tal lugar o en tal estado. Y ya de repente cuando llegaba a la casa y pues mi mamá me recibía como siempre. Entonces después una vez le comenté y le dije, oye mamá, ¿tú sabes o te das cuenta de lo que yo ando haciendo? Y dice, sí, ando leyendo poesía. Y le dije, pero para ti, ¿eso qué significa? Dice, pues yo no lo entiendo, pero sé que no, por lo menos no estás robando ni haciendo otras cosas malas, ¿no? Entonces, realmente esto de la poesía o de este tipo de actividades que realizamos, eh, algo interesante que me gustó, que comentaron hace unos días, decían, la gente de la comunidad muchas veces no le ve a esto como un valor porque lo vive diariamente. Está en la comunidad, la poesía está en la comunidad y uno narra lo que vives, lo que ves. Entonces la gente difícilmente, los que están en la comunidad, tu familia, tus parientes más cercanos, difícilmente eso lo van a ver como algo, pues no sé, fuera de, ¿no? Pero para la gente externa sí, porque no lo ven y es además una ventana de cómo ellos se acercan a un lugar, a una lengua que no conocen. Entonces, en una comunidad, por ejemplo, en el caso mío, yo llego a mi pueblo y soy la hija de Nana Silveria y Tata Enrique. No soy ni la poeta, ni la fu, ni la fa. Simplemente allá llego y soy como una comunera más que hace su vida cotidiana, que va al mandado, que hace todo con toda normalidad y nadie me dice, ay, que tú eres poeta, ¿no? Eso es algo que no existe en mi pueblo. Ajá. Y creo que el trabajo por el cual uno puede aportar en su comunidad va a ser de otra forma y eso también se va a ir viendo con el tiempo. Las dinámicas obviamente que funcionan muy distintas dentro de la comunidad. Entonces, allá, por ejemplo, me van a reconocer más si yo tomo un cargo en la comunidad, si yo participo en las asambleas, si yo hago otras actividades, para eso cuenta, ¿no? En una comunidad esa actividad. Y no porque esto sea menos, pero creo que esto sí aporta, sí es importante, pero creo que eso ya el tiempo lo diré en algún momento. ¿Qué tanto podemos tener peso en cuanto a lo que nosotros decimos, ¿no? Y ahorita lo que a mí realmente me preocupa es esa parte, la parte del idioma, que eso sí lo tengo muy claro y muy presente, y que, bueno, pues de alguna manera estoy involucrada en esto en mi comunidad y eso creo que sí es algo que debo decir, que puede involucrar incluso a las autoridades de mi comunidad o a las mujeres o a los niños, sobre todo que ahorita que, pues ya con esta pandemia no pude, pero estuve realizando talleres con niños allá y eso como que se ha ha cobrado mucho interés, sobre todo en los jóvenes y niños. Oye, hablando de niños, me surge también la inquietud de conocer un poco más sobre cómo, cómo fue tu proceso para escribir este libro, Cantos de una mamá purépecha, a propósito de tu niña. Y también me gustaría que me platicaras un poco
¿Cómo es la transmisión de la lengua con tu hija? Es algo bien interesante porque, bueno, así primero a ver si no me salgo del huacal, dicen por acá. El libro, fíjate que es algo bien interesante porque cuando supe que estaba embarazada, bueno, pues fue la noticia para mí la más bella, porque bueno, a principios pensé que no iba a poder ser mamá por X cuestión, pero bueno, se logró. Y cuando doy a luz, justamente Sanda nace como el 6, 7 de enero y me habían invitado para un recital en la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México para dar una charla sobre lenguas de leche y lenguas de madre. Así se llamaba el conversatorio. Y bueno, yo no sé qué pasó por mi cabeza porque todavía no cumplía ni la cuarentena y yo dije, sí, sí voy. Entonces estaba recién parida, pero ya fui a dar mi charla en la biblioteca. Y bueno, pues ahí me conoce, bueno, no me, ya nos conocíamos con Mardoño y me dice, oye, pues felicidades por tu niña y qué bueno que salió todo bien. Pero bueno, en ese proceso de mi embarazo y de mi parto, sobre todo, fue una etapa muy complicada. Creo que ahí todo el Facebook se dio cuenta porque pues fue un parto complicado, estuve en terapia intensiva, mi hija también muy apartada de mí, muy grave las dos, pero pues logré sobrevivir y bueno, pues aquí estamos. Pero ya en eso me contacta y me dice, Mardoño, ¿por qué no escribes algo sobre tu experiencia? Y yo dije, ay, ¿cómo? O sea, pues es algo muy fuerte para mí y pues no, o sea, todavía no lo asimilo bien. Me dijo, pues piénsalo, pienso que algo te debe de haber dejado y creo que eso es lo que debes de contar, ¿no? Entonces lo medité y dije, bueno, yo creo que es el momento. Entonces empecé yo a trabajar, ver de qué manera iba a trabajar este libro. Y bueno, pues como estaba recién estrenándome como mamá, pues no sabía los cuidados de una bebé, ¿no? Pues es como la mamá primeriza en la que no sabes ni qué hacer, ni qué moverle, ni nada. Entonces, pues estaba al cuidado yo de mi mamá. En esa cuarentena, pues mi mamá me estuvo cuidando, aconsejándome y también porque me hicieron cesárea, pues también cuidándome de que pues estuviera bajo cuidado y todo. Entonces, resulta de que empiezo a escuchar de ella y de mis tías y de toda la gente mayor que estaba alrededor mío, de cómo tenía que ser yo mamá. Entonces, tienes que hacer esto y que cuando llore no hagas esto y cuando esto, bueno, era unos consejos que pues, desde que me levantaba, pues estaban ahí. Pero yo también empecé a curiosear y preguntarle a mi mamá cómo había sido su parto de esos 4 hijos que tuvo. Y ya me contó, y bueno, también me contó que ella nunca fue a un hospital, que todo fue con partera y etcétera. Entonces, para no irme más largo, eh, resulta que yo dije, bueno, pues estaría interesante que este libro girara en torno para las mamás primerizas. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos cuidar a un bebé recién nacido cuando no sabemos ni qué hacer? Y justamente el canto, son 12 cantos, o en este caso nosotros lo conocemos como pirecuas, que son cantos de arrullo y cantos de cuna para bebés. Y que habla justamente de toda esta etapa del bebé hasta que llega la etapa de la cuenéxico, o bueno, más bien yo lo explico de esta manera, cuando ya el bebé es desplazado por otro hermanito. Entonces ahí termina la etapa, son 12 cantos y estos 12 cantos hablan de cómo se cura a un niño de mal de ojo, cómo curas a un niño cuando se le va su esencia o cuando le roban su espíritu, su alma, cómo cuidar a un niño, a un recién nacido cuando bueno, todos esos elementos o creencias que tenemos dentro de la comunidad que las abuelas nos dicen, no hagas esto y llámalo porque el agua le puede quitar su espíritu y todas esas cosas. Entonces, yo la resumí en cantos. Entonces, son 12 cantitos muy cortos, pero que van como dando estos consejos a las mamás primerizas.
Y bueno, pues en eso consistió este libro. Obviamente estuvo a cargo de otros colaboradores, que en este caso es el maestro Demián Flores, que es un ilustrador juchiteco pues muy reconocido, muy, muy talentoso, y también viene con un disco que bueno, pues la música pues nos acompañó el maestro Juan Manuel Torreblanca a musicalizar ya las pirecuas. Y bueno, entonces es un disco, un libro con ilustraciones también, en donde pues la gente puede escuchar la música, la lengua, y también las imágenes dicen mucho. Aquí están algunas imágenes del libro. Y bueno, pues ese fue parte de ese proyecto de Nauyaca Producciones, y pues pertenece a una colección que bueno, seguramente ya después conocerán otros libros de esta colección, pero fue ese el proceso, y justamente duró 9 meses también el libro en salir, eh, lo que dura la gestación también, ¿no? Para que salga a la luz. Maravilloso, qué maravilloso. ¿Y lo pensaste así? ¿Lo planeaste así? No, nosotros lo platicamos en febrero y en noviembre ya estábamos presentando el libro, o sea que fue así de ya. De Y un pues proceso de gestación, así es, y costó trabajo parirlo también. pero estás aquí con nosotros después Así. de dos. Y bueno, cómo a propósito, ¿dónde pueden encontrar el libro? El libro está en las librerías de Educal, ahí lo pueden conseguir, se llama Cantos de una mamá purépecha a su hijo o hija, y bueno, pues ahí está, en esa librería. El otro que me preguntabas, ¿cuál ha sido el proceso de la transmisión de la lengua con mi hija? Fíjate que por cuestiones de trabajo, pues yo radico en Uruapan, pues que es una ciudad, pero no es una ciudad así como se la pueden imaginar, es un pueblo grande, en donde, bueno, alrededor pues estamos más bien muy cerca de la meseta, o pertenecemos a la meseta purépecha, entonces vienen muchas personas, bajan las personas de San Lorenzo, de Quinceo, de varias comunidades aquí alrededor. Entonces yo me siento como en mi pueblo porque salgo y está la señora que vende la tole y la masa y todo, entonces me siento como en mi pueblo. Pero a lo que voy, mi niña la ha tenido un poco difícil porque, bueno, al no ser un proceso como el que yo recibí, en donde mi mamá todo el tiempo, o todo el tiempo yo estuve escuchando la lengua con mi mamá, con mis hermanos, con donde quiera que yo saliera, la lengua estaba ahí, y aquí no es el caso porque, bueno, no tenemos vecinos, aquí en la casa pues soy la única que le hablo a mi hija en lengua purépecha. Eh, Mi suegra es hablante, pero pues está también en ese ejercicio de recuperar, porque ellos también migraron desde hace mucho ya a vivir aquí, entonces como que la lengua apenas está en ella otra vez recobrando vida, y mi hija ha cumplido como que esa función tan importante de conectar a su papá y a mi suegra con la lengua nuevamente. Entonces, pues ella ya está creciendo con estos dos idiomas. El primero es el purépecha, que bueno, todo lo que él nombra, todo lo que ella ve, lo dice en purépecha, pero también está la parte del español, que también cuando sale y va, convive con otros niños y sale y le hablan, pues también lo entiende, pero el proceso de hablarlo, ahorita ya va a cumplir 4 años, le está costando trabajo todavía asimilar esos dos idiomas. Se inclina más por el purépecha, pero luego de repente como que le dan el knockout y otra vez empieza a asimilar que también está dentro de otro idioma. Y eso es lo que me ha costado trabajo, como que ella lo asimile, lo equilibre, y que bueno, no se pierda en esa búsqueda también de querer que las dos lenguas funcionen. Pero yo creo que sí se puede dar. Eh, un proceso lento, pero siento que pues ahí va tomando ritmo apenas. Sí, y lo va a tomar, son muy inteligentes los niños, especialmente si desde muy chiquitos les Sí, hablamos muchos idiomas.
Pues me da mucho gusto. Oye, y me gustaría también que nos platicaras un poco, cómo defines tu poesía? ¿Qué es lo que caracteriza tu poesía respecto de otros poetas? Obviamente, aparte de la lengua. Pues yo creo, también me he ido conociendo, porque bueno, al principio, te estoy hablando del primer poemario, la mejor que sale, como que no había así una identidad todavía muy definida en cuanto a la literatura, de qué es lo que yo quería escribir, como que reuní todo y ahí hice un chilaquil de mole verde y de todo. Entonces, no había una temática, no había algo con lo que yo dijera, bueno, pues este libro habla de esto, ¿no? Fue el primer intento y pues a pesar de que le traté de seleccionar según los textos que yo ya había trabajado bastante y que estaban justamente ya en revisión y que pedí opiniones, eh, pues faltó esa parte de que no tenía algo definido de qué es lo que quería yo hablar o acercarme con ese primer libro. En el segundo, que es el de cantos, creo que pues a manera muy general, justamente abordo la maternidad, abordo cómo es este proceso desde mi propia experiencia, ser madre, procrear, ser dadora de vida, y también lo que implica ser ese puente que conecta, que hace que, que pues tu descendencia o lo que tú estás en ese momento sembrando, pues tenga seguimiento y que pueda generar también esa continuidad. Entonces ahí, pues en ese libro está como que ya más definido qué es lo que yo abordo, que es prácticamente, y así a términos muy generales, pues la mujer en todas sus etapas, en todo lo que pueda abarcar, que es en este caso la maternidad, el ser mamá, el estar dentro de ese contexto en el que yo viví con mi madre, que tuve el apoyo de ella y que el proceso justamente, y yo ahora lo veo que ahora que estoy en la ciudad, el proceso realmente en una comunidad es siempre el acompañamiento, lo colectivo. Yo fui mamá, pero también fue mamá mi mamá. Entonces, mi mamá me ayudó a levantarme, como dicen allá, cuando ya estás en tu etapa de cuarentena, es que la voy a levantar, pero ese levantar es, pues te voy a ayudar para que puedas, ¿no? En este proceso. Creo que por eso en la cultura purépecha o no sé en las demás culturas no existe esto del posparto, de la depresión posparto que te dicen, porque pues tienes todo el apoyo de la mamá, de tus hermanas, de tus tías, de la abuela, incluso de la chinaspiri, ¿no? Que la curandera que te ayuda a darte los tés, a sobarte. Y es algo muy bonito. Bueno, yo así lo viví, ya en mi etapa de estarme cuidando. Pues es un acompañamiento realmente entre mujeres que a mí me ayudó, me enseñó y creo que es algo que yo atesoro muchísimo porque creo que no todas las mujeres tenemos esa fortuna, sobre todo pues hoy en día, ¿no? Que es tan controversial este tema de la maternidad. Yo tuve esa fortuna y sé que si me volviera a embarazar, volviera a tener esa oportunidad de convivir con estas mujeres tan bellas, pero no todas la tienen y creo que eso es también parte de lo que aborda este libro de lo colectivo, del acompañamiento de la mujer en esta nueva etapa que es ser guariti, ¿no? Entonces, otra de las cosas que menciono en este libro es justamente que no hay una sola palabra que defina a la mujer purépecha. Para nosotros todo esto es por etapas, ¿no? Está la etapa del cuando uno es bebé, que es characu, después que es nanaxapichu, que es niña, después viene la etapa de yuritskiri, que es ya la mujer o la señorita, justo cuando uno empieza a arreglar, a menstruar, y está la etapa de guariti, y guariti ya pasa esa transición que ya es mamá, ya es la mujer que da vida.
Y posteriormente está la etapa de Kutsumiti, ¿no? Que es la mujer de muchas lunas, la mujer sabia. Entonces, todas estas maneras de nombrar a la mujer dentro de nuestra cosmovisión de la cultura, pues tiene un peso, algo poderoso que, bueno, es tan profundo explicarlo de esa manera, sino que más bien lo vives y pues eso es lo que también aprendo, ¿no? De cada día, de mi lengua, de lo que me da, de los elementos que me da para nombrar cada cosa que nombro desde mi lengua. Wow. Y lo que además es, me gusta mucho la narrativa tu narrativa y cómo hablas de esta distinción y de las etapas de las mujeres, porque además es una distinción también muy poética, ¿no? De todo ese proceso, ¿no? De cambio. Y vamos ahora al tema de tu último libro, Palabras que brotan. ¿Qué motiva Palabras que brotan? Pues realmente me costó trabajo un poquito encontrarle título, aunque yo ya sabía el contenido de todo lo que iba a trabajar en este libro, la temática. Y me centré mucho porque empecé a trabajar yo hace 5 años ya como maestra o profesora de idiomas en el departamento de idiomas de la universidad. Y pues aparte de ser profesora de la universidad dando clases de purépecha, empecé a ser promotora de mi lengua, ¿no? Ya sea en medios digitales, también en las comunidades, yendo a hacer todo este trabajo. Y algo que empecé a notar, pues era, a lo mejor se escucha bonito cuando decimos hoy, pues la lengua purépecha y hay todavía muchos hablantes y la lengua está muy viva, pero algo que yo me empecé a dar cuenta es que eso era algo que no era cierto. La lengua realmente se está debilitando muchísimo en todas las comunidades. Yo le decía, por ejemplo, a muchos de mis colegas, realmente ahorita que se viene lo del censo, que bueno, no sé si siga, pero antes de que se hiciera lo del censo, les dije, si se hiciera el censo a los jóvenes y a los niños, ya no hay hablantes de purépecha en las comunidades. O sea, la lengua está todavía funcionando por gente de mi generación y un poquito a lo mejor más atrás, unos 5 o 10 años más, pero los jóvenes que tienen 20, 17, 18, 15 y de ahí para abajo ya no hablan la lengua en muchas comunidades. Y eso yo lo vivo, lo veo porque he ido a cada comunidad en donde pues está muy fuerte esto de la pérdida. Entonces, sobre todo en comunidades, en el caso de San Felipe, donde es mi esposo, eh, pues ahí la lengua se perdió desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pero seguía mucho las fiestas, la forma de organizarse, la forma de elegir a sus autoridades, toda la parte organizativa sigue muy viva, pero la lengua ya no. Entonces yo empecé a analizar todo esto y decir, bueno, creo que tengo que hablar de esto, ¿no? Y hablar de esto implicaba justamente resaltar esta parte. Había una controversia muy grande porque muchos decían, si yo ya no hablo el purépecha, ya no soy purépecha, aunque viva en una comunidad. E incluso había ya estas controversias entre jóvenes porque empezaban a decir, es que tal pueblo ya no es purépecha porque ahí ya no hablan. Y entonces había como que estas discusiones entre jóvenes y entre mismos comuneros. Y yo dije, pero no, o sea, no por el hecho de que ya no la lengua, ya no eres purépecha. Aquí hay algo interesante que analizar y que bueno, eso yo creo que los antropólogos, lingüistas y todas las disciplinas tienen que poner eso sobre la mesa, pero a mí lo que me interesa ver era esa parte de, bueno, sí soy o no soy, porque ya no hablo la lengua. Y palabras que brotan justamente sale a partir de estas reflexiones, de decir, bueno, hay muchas comunidades, muchos municipios, mucha gente que incluso ya no están en la comunidad, pero ellos nunca han dejado
su sentido de pertenencia, se sienten purépechas, así estén en Estados Unidos, así estén en cualquier parte del mundo, ellos siguen haciendo pues que funcione a lo mejor su parte identitaria, ellos se sienten parte de todavía. Entonces, esto viene recogiendo mucho de las historias o mucho de lo que tiene que ver con que la lengua vuelva a brotar, no solamente desde la lengua, sino que también brote de otras maneras. Puede ser en una fiesta, puede ser en en una danza, en una música, en una pirecua, pero ahí va a estar la lengua siempre. Y de hecho, pues uno de los textos que comparto ya en este poemario se llama Brota la lengua y habla mucho sobre esta temática, ¿no? Que trato de abordar en este poemario. Y pues es básicamente a lo que yo quise mostrar. Eh, Era la parte importante que es la parte fundamental que es no solamente la lengua, sino todo lo que se vive, todo lo que envuelve a la lengua, que es la misma cultura, ¿no? Oye, ahorita que mencionas a la comunidad purépecha que ha migrado, que están en Estados Unidos, ¿cómo es esta relación con ellos? Fíjate que es bien interesante porque a mí me tocó ir hace 2 años a Tijuana. Me invitaron justamente a una comunidad migrante que están ubicados allá, que es casi todo un pueblo, es la comunidad de Janitzio y la comunidad de Santa Cruz Tanaco. Y ellos allá tienen su capilla, hacen su fiesta patronal, hacen todo lo que hacen en una fiesta, incluso tienen los nombramientos de los cargueros como el Ken y el Priost y todos los sistemas de cargos, allá los tienen nombrados. Y a mí me parecía bien interesante porque, bueno, obviamente que Tijuana todavía es México, pero ellos tenían una convivencia con los que ya estaban en California, incluso con los que están en otros estados de América, pues que han tenido muy fuerte esto de la parte, ¿cómo te diría?, vida comunitaria. Es algo que a mí se me hace tan interesante porque yo no he tenido la fortuna de ir a Estados Unidos todavía, pero me ha tocado ver a través de videos que comparten los paisanos y que realmente está muy fuerte esto, porque tienen sus radiofusoras, tienen sus fiestas, tienen eh, todos los elementos que ellos consideran que los hace pues que les da fuerza para que ellos digan yo pertenezco a la cultura y de esta manera puedo todavía mantenerla, aunque no esté dentro del contexto de mi comunidad. Incluso, por ejemplo, el Año Nuevo Purépecha, como lo llaman y se celebra cada 1 de febrero, pues allá también lo celebran. Entonces, ha habido como que mucha conexión en esa parte, ¿no? Están muy conectados todavía y eso es algo importante que, que pues a mí me parece importante señalar y resaltar que todavía sigan con ese entusiasmo de mantenerlo, ¿no? Y el idioma sobre todo. Claro, el pueblo purépecha se hizo transnacional, ¿no? Rebasó fronteras. Pero fíjate que así pasa con muchos pueblos indígenas, es lo que estamos viendo. Y en Estados Unidos ya se está planteando eso, o sea, porque dicen latinos, no, pero es que hay muchos que nos identifican, no nos identificamos como latinos, ¿no? Yo soy latina hasta que me enteré que era latina, ¿no? Pero antes, pues no. Oye, y respecto a, volviendo a tu libro, Palabras que brotan, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Pues mira, es un material que lo publicó la Secretaría de Cultura de Michoacán, entonces, por ende, pues es un material que pues ellos se están encargando de distribuir. No sé si todavía tengan en existencia, pero bueno, por si a alguien le interesa, pues es directamente conmigo. Yo tengo aquí
mi dote de ejemplares que están para los que gusten y quieran. Pues ahora sí que me contactan y ya nos ponemos de acuerdo para el envío y todo, a quien le interese. Ok, y te encontramos como en Facebook como Rubí Sada Huerta, ¿no? Ajá, en Facebook, en Twitter también estoy como Ruby Tzanda y pues en Instagram. Soy muy activa en las redes, eso sí me pueden encontrar fácil y contesto rápido. Ok, ya saben, si necesitan un envío, ahí está, ella va a estar muy pendiente. Pues no sé si te gustaría finalmente para cerrar, me gustaría que nos compartieras algún poema. ¿Te gustaría leernos algún poema? Claro que sí, yo encantada de compartirles. Bueno, pues les comparto este poema. Wandak tzuwashati, tati techpatza tuchar wandakwan. Huecas tixnotel wanda panzumpure jimbo, hoper wandak ambe hinde wandak. Pakaru guschanaru yarenitam kirete charu. Tsutsuki jerpunzumi kwaru. Huatarana puitza kwaru. Supia tixuntat kawanda kwe chingon zinzinan. Guska kwarin sharat knes kuja kahamara kujar tire kwar pakarasti. Japont hawami kwar wekamisti. Maruk suchar nanite chiskas tuririru. Wandakwa. Guskapsint tariataru. Wekorsanti. Harina tarsantuji tiretanga wensan tsuwantan huchari retaru. Brota la lengua. Los abuelos resguardaron nuestra lengua. Decidieron no hablarnos más en purépecha. Pero la lengua no solo es palabra. Quedó atrapada entre los caminos que recorren la sierra, en el perfume y color de las flores. Entre las hierbas del campo la hicieron medicina acompañada de palabras que curan. En la música que retrata quiénes somos y en los sabores de nuestro alimento. En la profundidad del lago, allí está nuestra lengua. Algunas fueron escondidas entre cenizas del fogón de nuestras abuelas. La lengua, sonido que vuela con la intensidad del viento. Cae, nombra mi entorno y vuelve a brotar en mi pueblo. Muchas gracias, es hermoso. Y espero que este video llegue no solamente a la comunidad purépecha, que radique en México, Tijuana o más allá de las fronteras, que pueda llegar un pedacito de la cultura y un pedacito de tu palabra, de tu poesía, a alimentarles el alma donde quiera que estén y donde quiera que haya llegado la comunidad purépecha. Yo te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo más. No, pues agradecerte a ti y agradecer, bueno, a los que nos acompañaron en esta noche, pues fue parte, un pedacito de historia de cómo ha sido este proceso que todavía no sabemos cómo vamos qué dirección va a tomar. Lo que sí sé es que vamos a seguir este camino, vamos a seguir sobre todo creando espacios en donde los jóvenes empiecen a buscar, empiecen a generar ese interés por recuperar su lengua que muchos ya han perdido, y los que la tienen, los que hablan todavía la lengua, que busquen estos espacios de creación a través de la escritura, a través del canto, a través de la danza y de otras expresiones de cómo la lengua va a brotar. Y de alguna manera, pues, en algún momento podemos decir que la lengua brotó y que sigue viva. Pues muchas gracias y les mando un abrazo, que descansen, que pasen buenas noches y bueno, pues por si a alguien le interesa algún libro, pues me pueden contactar en mi Facebook y ya les haré llegar algún ejemplar directamente. Muchas gracias y que brote la lengua donde quiera que haya una comunidad purépecha más allá de un determinado territorio.
que llegue tu palabra. Yo les agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy. No olviden compartir este video, darle like a la página y suscribirse también al canal de YouTube de Foro Indígena. Todo este mes vamos a tener los sábados lectura de poesía y vamos a estar presentando a poetas cada sábado. El próximo sábado ya tenemos, perdón, estaba leyendo, ya tenemos preparada la agenda. Voy a ir dándoles detalles durante la semana, así que no dejen de darle like a la página Foro Indígena para enterarse de todas las entrevistas que vamos a tener esta semana. Esta semana estamos preparándonos para la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, en ese marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vamos a tener muchas entrevistas, muchos eventos, vamos a conocer las historias, el talento y la voz de muchas mujeres y hombres indígenas que están haciendo que brote la lengua de todas nuestras culturas. Okolagua, Tapisiltic, y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a la audiencia y muchísimas gracias a ti, Rubí, nuevamente. Gracias a todos, gracias a ti. Gracias.